Las 7 reglas de los millonarios que casi nadie aplica. Imagina esto, un joven emprendedor, hundido en deudas y atrapado en un empleo sin futuro, escucha por casualidad una conversación entre 2 millonarios en un café. Uno de ellos dice, la mayoría fracasa porque ignora estas 7 reglas simples. Todos alrededor ríen, pensando que es una broma, pero la respuesta del otro deja a todos en silencio. Ese momento cambia todo para nuestro protagonista, y hoy te contaré su historia, inspirada en las reglas que los verdaderos millonarios aplican en secreto. Allí estaba Javier, apoyado en la barra del café donde trabajaba como barista, observando a los clientes charlar y disfrutar sus bebidas. El lugar estaba repleto de ejecutivos, aquellos que parecían tenerlo todo resuelto, trajes caros, relojes brillantes, conversaciones llenas de confianza. Sin embargo, nadie notaba que Javier también existía en ese mundo. Las risas, las charlas animadas y los pedidos sofisticados no lo incluían. Intentó acomodarse la camisa, ya arrugada por el ajetreo, mientras servía lattes, capuchinos y espresso sin parar. Los pies le dolían tras horas de pie, asegurándose de que cada bebida estuviera perfecta, cada mesa limpia, cada cliente satisfecho. En su mente rondaba una pregunta: ¿alguien se dará cuenta de que estoy atrapado aquí? Pero la respuesta era evidente. Ni siquiera su jefe, un hombre de mirada cortante que pasaba lanzándole miradas fugaces, mostraba el menor interés por él. De pronto, Javier escuchó un murmullo en una mesa cercana. 2 hombres, ambos con aire de éxito, hablaban en voz baja pero clara. ¿De verdad crees que esas reglas funcionan?, preguntó uno, un tipo elegante con un traje a medida que parecía costar más que el sueldo mensual de Javier. El otro, con una sonrisa confiada, respondió, sin ellas, nunca habría llegado a donde estoy. El peso de esas palabras cayó sobre Javier como una losa. Sintió el rostro arder y las manos temblar ligeramente. Intentó ignorarlo, hacer oídos sordos, pero la sensación de ser un extraño en su propia vida se intensificaba. Era como si estuviera atrapado en un papel secundario en una película donde todos los demás eran protagonistas. Decidió ocupar las manos para calmarse, tomando una bandeja con tazas vacías y restos de café para limpiarlas, aunque la tristeza en su pecho se hacía cada vez más evidente. Fue entonces cuando, al dar un paso en falso, la bandeja se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estruendo. Los restos de café se derramaron por todas partes, salpicando el suelo de madera pulida. Las conversaciones cesaron de golpe, y las miradas de los clientes se clavaron en él, algunas con burla, otras con desdén. La voz de su jefe, aguda y cargada de desprecio, cortó el silencio: no eres capaz de hacer nada bien, Javier. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Permaneció inmóvil, sintiéndose pequeño, como un niño recién reprendido frente a una clase entera. Sin decir una palabra, se agachó rápidamente, tomó un trapo y comenzó a limpiar el desastre, con las manos temblando mientras intentaba mantener la compostura. Poco a poco, los murmullos regresaron, y las conversaciones llenaron la sala nuevamente, como si nada hubiera pasado. Pero las palabras de su jefe seguían retumbando en su cabeza, cada sílaba resonando como un eco cruel. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero Javier las contuvo con fuerza. No quería darle a nadie la satisfacción de verlo quebrarse. Entonces, uno de los clientes, el hombre del traje a medida, se acercó con pasos lentos. Durante un breve instante, Javier pensó que quizás iba a ayudarlo, o al menos, a ofrecerle una palabra de aliento. Pero la sonrisa burlona en su rostro le indicó lo contrario. «Oye, chico, sabes que tengo un consejo para ti», dijo con un tono irónico que hizo que Javier sintiera un nudo en el estómago. Lo miró con una chispa de esperanza, pensando que tal vez, después de todo, este desconocido había notado su esfuerzo y le daría una propina o un consejo útil para salir adelante. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. El hombre extendió la mano hacia su bolsillo, como si fuera a revelar algo especial, y sacó un billete arrugado de $1. Con una risa maliciosa, se lo tendió. «Aquí tienes tu vehículo, chico. Ahora puedes salir volando de este agujero y soñar con ser millonario». Las carcajadas de los demás clientes llenaron la sala de inmediato, envolviendo a Javier en una sensación de vergüenza y soledad tan profunda que apenas podía respirar. Miró el billete en sus manos, sintiendo cómo la humillación lo envolvía, como si los demás acabaran de contar el mejor chiste de la noche. Sus dedos se aferraron al papel, arrugándolo aún más, mientras las lágrimas luchaban por salir. Pero en ese instante,
algo cambió dentro de él. Toda la tristeza acumulada durante semanas, meses, quizá años, se transformó en una furia intensa que ardía en lo más profundo de su ser. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sin pensar, empezó a limpiar el suelo con movimientos rápidos y enérgicos, como si cada pasada del trapo fuera un acto de rebeldía. Las risas se desvanecieron poco a poco, y los clientes lo observaban desconcertados. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien desde una mesa cercana. Javier siguió adelante, limpiando los restos de café, los trozos de papel y las migajas esparcidas por el suelo. Pero su mirada estaba fija en la mesa donde los dos millonarios seguían hablando, como si él no existiera. Aquella conversación sobre reglas secretas parecía una obra de arte, una discusión cuidadosamente diseñada para impresionar a sus colegas, con anécdotas de éxito que brillaban como el oro. Javier se detuvo frente a la mesa, y la habitación quedó en un silencio tenso, casi eléctrico. Sin dudarlo, levantó el trapo como si fuera un arma simbólica. Con todas sus fuerzas, lo descargó contra la taza de uno de los hombres, derramando el café restante sobre sus papeles perfectamente organizados. Los gritos no tardaron en llegar. «Mi agenda. Es cuero italiano», chilló el hombre, intentando inútilmente quitarse las manchas de café del traje. El jefe de Javier se quedó paralizado durante unos segundos, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Luego explotó en un arrebato de ira. «¿Pero qué has hecho, Javier? Te has vuelto loco», gritó, avanzando hacia él con los puños apretados. Pero Javier no esperó. Sin mirar atrás, salió corriendo hacia la puerta, dejando atrás los gritos, las risas nerviosas y las miradas de asombro. Sentía las manos temblorosas por la adrenalina, el corazón latiendo como un tambor. Al bajar los escalones del café y llegar a la acera, miró rápidamente a su alrededor y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la parada del autobús más cercana. Un vehículo llegó en ese momento, y él subió sin importar a dónde iba. Lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de allí. Se dejó caer en un asiento en la parte trasera del autobús, respirando profundamente mientras las escenas del café seguían repitiéndose en su mente. Las risas, el billete arrugado, el café derramado, la expresión furiosa de su jefe. Pero, sobre todo, lo que permanecía con fuerza en su interior era una sensación de alivio. Había salido de aquel empleo, de aquella jaula invisible que lo había atrapado durante demasiado tiempo. «¿Qué acabo de hacer?», pensó, mientras una sonrisa tímida comenzaba a asomar en sus labios. Mientras miraba por la ventana, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo las luces de la ciudad pasaban velozmente. No lograba concentrarse en nada más. Su corazón estaba destrozado, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de libertad, como si hubiera roto una cadena que no sabía que llevaba. Se limpió una lágrima que caía por su mejilla, tratando de recuperar el aliento. En el fondo, comprendía que este momento marcaba un antes y un después en su vida. Por primera vez, no se había quedado callado ante las humillaciones que había soportado durante tanto tiempo. ¿Pero qué significaba esto para su futuro? ¿A dónde iría ahora, sin un rumbo definido, con deudas que lo perseguían como sombras? Javier caminaba apresuradamente por las calles, sintiendo el frío viento de la noche erizar su piel. El miedo de encontrarse en un lugar desconocido se mezclaba con el temor profundo que le causaban sus deudas, facturas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, pagos atrasados que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Siempre había sido ambicioso, soñando con construir algo grande, pero la realidad lo había aplastado. Sus manos temblaban al sacar su móvil del bolsillo y marcar el número de Diego, su amigo de toda la vida, el único que siempre había estado allí en los peores momentos. «Javier, ¿estás bien?», preguntó Diego, su voz llena de preocupación, como si hubiera sentido que algo andaba mal incluso antes de que Javier hablara. Respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. «No sé qué más hacer, Diego. Me escapé del trabajo. El jefe me humilló delante de todos. Fue demasiado». Su voz se quebró, pero se esforzó por mantener la compostura. «¿Dónde estás?». «Voy a buscarte», dijo Diego de inmediato, la preocupación evidente en su tono. «No estoy seguro. Creo que estoy cerca de una plaza, por tu zona», respondió Javier, mirando a su alrededor, desorientado. «Quédate ahí, voy por ti», dijo Diego antes de colgar, su voz firme, como siempre que tomaba el control en una crisis. Javier esperó unos minutos que se sintieron como horas.
El frío de la noche lo hacía temblar, pero la confusión de emociones que lo invadía era aún más intensa. Sentía rabia, vergüenza, alivio y miedo, todo al mismo tiempo. Entonces, los faros de un coche iluminaron la plaza, y Javier reconoció el viejo sedán de Diego. Su amigo detuvo el coche y salió corriendo a abrazarlo, un abrazo fuerte, de esos que dicen más que las palabras. «Sube, Javier. Vamos a mi casa, y mañana resolveremos todo», dijo Diego, con una calma que contrastaba con el torbellino interno de Javier. En el camino de regreso, Diego no hizo preguntas, respetando el silencio de Javier, que todavía intentaba procesar todo lo que había vivido. La ciudad pasaba por las ventanas, un borrón de luces y edificios que parecían indiferentes a su situación. Al llegar, Diego abrió la puerta de su casa con cuidado para no despertar a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Javier entró y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, sintiéndose fuera de lugar. Diego le ofreció un café caliente, el aroma llenando la sala con un toque de normalidad. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, amigo. No te preocupes por nada», dijo Diego, sentándose a su lado y colocando una mano reconfortante en su hombro. Javier sonrió débilmente, pero en su interior sabía que no podía quedarse allí para siempre. Diego tenía su propia vida, una familia que mantener, y Javier no quería convertirse en una carga. Agradeció en silencio antes de retirarse a la habitación improvisada que su amigo le había preparado, un pequeño cuarto de huéspedes con una cama sencilla y una lámpara que parpadeaba ligeramente. Se tumbó en la cama, mirando el techo, mientras las imágenes del día seguían girando en su mente como un carrusel que no se detenía. A la mañana siguiente, el silencio fue interrumpido por el insistente sonido del timbre de su móvil. Javier miró la pantalla y vio el nombre de su jefe. El estómago se le revolvió, pero a regañadientes contestó. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz más tensa de lo que esperaba. «Nunca volveré a ponerte un pie aquí, ¿lo entiendes? Nunca más. Por tu culpa, mis clientes se han estado quejando toda la noche. Te vas a arrepentir de haber hecho eso», gritó el jefe al otro lado de la línea, su voz impregnada de odio, como si Javier hubiera cometido un crimen imperdonable. Javier experimentó una intensa mezcla de miedo y rabia. Había soportado humillaciones durante tanto tiempo, pero en su interior algo había cambiado. Se dio cuenta de que se arrepentía de haber estado en ese empleo tanto tiempo, de haber aceptado las migajas que le ofrecían mientras otros prosperaban. Decidió colgar el teléfono, respirando pesadamente mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que no podía permanecer en esa situación para siempre. Necesitaba liberarse de una vida que no estaba bajo su control. Y con esa determinación, se puso a buscar trabajo. No fue sencillo. Las oportunidades eran limitadas, y las deudas seguían acumulándose, recordándole cada día que no podía permitirse fallar. Pero Javier no se rindió. Pasó horas enviando currículums, asistiendo a entrevistas, enfrentándose a rechazos que dolían como puñaladas. Finalmente, logró conseguir un empleo en una pequeña librería de segunda mano en el centro de la ciudad. El trabajo era simple: organizar libros, atender a los clientes, mantener el lugar limpio. No era glamoroso, pero la rutina lo ayudaba a mantener la mente ocupada, a alejarse del caos de su pasado reciente. Su nuevo hogar era un apartamento modesto, apenas un cuarto con una cocina pequeña y un baño que necesitaba reparaciones, pero era suficiente para que empezara a soñar con un futuro alejado de las sombras de su antiguo empleo. Con su primer sueldo, Javier se puso a buscar un lugar para alquilar. Finalmente, encontró un apartamento pequeño, muy sencillo y algo deteriorado, con paredes descascaradas y un suelo que crujía, pero que para él simbolizaba el inicio de una nueva vida. Diego estaba contento con el avance de Javier, pero también preocupado por él. «Tienes una familia que te cuida», le dijo Diego una tarde, mientras tomaban un café en su casa. «Estoy muy agradecido por todo, pero ahora necesito aprender a manejarme por mi cuenta», respondió Javier, con una determinación que sorprendía incluso a sí mismo. El nuevo apartamento de Javier requería muchas reparaciones, pero eso no lo desanimó. Ahorró el poco dinero que tenía y decidió invertir en algo que nunca había considerado antes: libros sobre éxito financiero. No eran los típicos libros de autoayuda llenos de promesas vacías, sino textos prácticos sobre inversiones, ahorro y mentalidad emprendedora. Cada página que leía era como un pequeño paso hacia un mundo que antes le parecía inalcanzable. Preguntó a Diego si conocía a alguien que supiera de negocios, alguien que pudiera guiarlo en este nuevo camino.
Al día siguiente, apareció Sofía, una amiga de Diego que tenía un pequeño negocio de consultoría financiera. Hola, soy Sofía. Diego me pidió que viniera a ver lo que necesitas, dijo con una sonrisa amigable mientras observaba el apartamento de Javier, con sus paredes desnudas y muebles de segunda mano. Él le sonrió de vuelta, un poco nervioso por su presencia, pero pronto se sintió más cómodo con la actitud educada y tranquila de Sofía, que hablaba con una seguridad que inspiraba confianza. Estoy intentando aprender sobre finanzas, pero no sé por dónde empezar. Creo que unos consejos harían una gran diferencia, respondió Javier, mostrándole los libros que había comprado: Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, El Inversor Inteligente de Benjamin Graham, y algunos otros títulos que había encontrado en la librería. Sofía los miró con aprobación y elaboró un plan rápidamente, con una idea clara de lo que debía hacerse. En 2 días, te tendré un esquema listo. Tu enfoque quedará como nuevo, aseguró, mientras tomaba notas en una libreta pequeña. Javier se sintió aliviado al saber que Sofía era una persona de confianza. Durante los 2 días que pasó trabajando con él, siempre mantuvo un comportamiento respetuoso y profesional, explicando conceptos complejos de manera sencilla, como si estuviera hablando con un amigo. Al finalizar, le entregó una lista de recursos: libros, podcast, cursos en línea gratuitos y aplicaciones de finanzas. Si necesitas algo más, no dudes en llamarme, dijo con una sonrisa cálida. Javier tomó la lista, pero dudó un instante antes de hablar, con una confesión tímida. No sé mucho de inversiones. ¿Podrías explicarme lo básico para poder avanzar si lo necesito? Sofía se sorprendió por un momento, pero rápidamente ocultó su sorpresa, no queriendo hacer sentir incómodo a Javier. Por supuesto, no hay problema, respondió, tomando su teléfono y explicando los conceptos básicos de inversión: diversificación, interés compuesto, fondos indexados. Habló con paciencia, asegurándose de que Javier entendiera cada paso. Tras despedirse, Javier se quedó solo en su apartamento, mirando la lista de recursos. Sintió una ligera satisfacción, como si estuviera empezando a construir algo sólido. Aunque el lugar seguía siendo modesto, cada paso que daba hacia su independencia le daba una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ahora, Javier comenzaba a creer que, a pesar de todas las dificultades, finalmente podría tener una vida alejada de las sombras de su pasado. Mientras observaba por la ventana a Sofía, quien ajustaba sus notas para enviarle más consejos, el sonido de una notificación en su móvil le recordó las cosas que aún no podía controlar en su vida: una factura pendiente, un recordatorio de pago atrasado. Pero el ambiente en el apartamento era cómodo, lleno de un silencio que, de alguna manera, se sentía natural entre ellos. ¿Llevas mucho tiempo en esto de los negocios?, preguntó Sofía de repente, intentando entablar una conversación mientras revisaba sus ideas. Javier dudó, ya que no le gustaba hablar de su vida, especialmente de los últimos meses. No hace mucho, solo unos meses, respondió, sin querer dar muchos detalles. Aún no estaba seguro de cuánto quería abrirse. Al notar la reserva de Javier, Sofía decidió cambiar el enfoque de la conversación hacia sí misma. Yo llevo un tiempo en la ciudad. Tengo una hija, Clara, que tiene 10 años, y es la luz de mi vida, dijo, con un brillo en los ojos que Javier no había visto en las personas de su antiguo trabajo, donde todos parecían más preocupados por su propia imagen que por cualquier otra cosa. ¿Y tu esposo?, preguntó Javier con curiosidad, sintiendo que podía confiar en ella. Estamos separados, respondió Sofía con una sonrisa un tanto triste. Trabajo duro para pagar sus clases y darle lo mejor a Clara. Ella es la razón por la que sigo adelante. Javier se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre lo que Sofía había dicho. Sentía una punzada en el pecho al escuchar que su hija era su razón de vivir. Siempre he querido tener estabilidad financiera, murmuró, casi como si estuviera compartiendo un secreto, pero nunca tuve la oportunidad. Sofía dejó lo que estaba haciendo y miró a Javier, percibiendo en sus ojos una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Tienes tiempo, Javier. Nunca es tarde para estas cosas, dijo, sonriendo levemente, pero luego desvió la mirada. Estoy saliendo de un empleo tóxico, reveló Javier, como si se quitara un peso de encima. Sofía lo miró sorprendida, pero no dijo nada, esperando que continuara. Fue una situación complicada. En mi último trabajo, me humillaron delante de todos. Me dieron un billete de $1 para volar, como si fuera una broma, dijo, con la voz cargada de resentimiento. Sofía frunció el ceño,
inclinando la cabeza en señal de desaprobación. Javier, deberías alejarte para siempre de ese entorno, dijo con seriedad. Nadie merece ese tipo de trato. Javier asintió, respirando hondo. Sofía parecía entender las cosas de una manera sencilla, sin juzgar. Tal vez eso era lo que necesitaba en ese momento, alguien que no lo presionara, pero que lo escuchara y aconsejara sin segundas intenciones. Tendré que volver mañana para terminar, dijo Sofía mientras recogía sus notas. Hay algunos detalles en las reglas financieras que quiero revisar. Está bien, no hay problema, respondió Javier, aliviado por tenerla de nuevo al día siguiente. Al día siguiente, cuando Sofía llegó al apartamento de Javier, no estaba sola. A su lado había una niña de cabello castaño y una sonrisa tímida. Espero que no te importe, dijo Sofía. Esta es Clara. Quería venir conmigo hoy. Por supuesto que no, es bienvenida, respondió Javier, sintiendo una calidez inesperada. Clara miró alrededor del apartamento con curiosidad mientras Sofía regresaba a su trabajo. Javier se sentía encantado por la energía inocente y alegre de la niña, que parecía tan diferente del ambiente pesado que solía haber en el café. Los tres empezaron a hablar y reír juntos. ¿Te gusta ayudar a tu mamá con sus cosas?, preguntó Javier mientras Sofía ajustaba los últimos detalles de su plan. A veces, respondió Clara con una sonrisa traviesa. Pero prefiero jugar con apps de aprendizaje. Javier se rió, y Sofía también, negando con la cabeza. Ella dice eso, pero siempre quiere saber cómo funcionan las inversiones. No te dejes engañar, dijo Sofía, despeinando a su hija con cariño. Las horas pasaron rápidamente, y pronto el plan estuvo terminado. Sofía limpió sus notas, y antes de marcharse, miró a Javier con una expresión pensativa. Javier, no sé si te gustaría, pero esta noche habrá un taller gratuito sobre finanzas en la plaza. Algo sencillo, componentes locales. Pensé que tal vez querrías ir. Clara y algunos amigos estarán allí. Si quieres, estás invitado. Javier se detuvo un momento, considerando que la propuesta era atractiva. No recordaba la última vez que había salido solo por aprender algo nuevo, sin la presión de un jefe o una factura pendiente. Sin embargo, el recuerdo de la humillación en el café seguía presente, como una sombra que lo acechaba. No sé, dijo con dudas. Necesito pensar con calma. No te preocupes, Javier, respondió Sofía, sonriendo suavemente. No tienes que decidir ahora, pero sería genial que vinieras. Lo pensaré, contestó Javier, sin saber realmente qué haría después de que Sofía y Clara se despidieran. Cuando se quedó solo en el apartamento, sintió una ligera felicidad, algo simple pero tan diferente de la monotonía y el peso que había cargado durante tanto tiempo. La presencia de Sofía y su hija le había proporcionado una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. Al llegar el final del día, reflexionó sobre la invitación. Seguía atado a sus deudas, pero tras todo lo que había vivido, esa rutina parecía distante, casi inexistente. Su antiguo jefe ya no formaba parte de su vida, y en el fondo sabía que eso había cambiado. Finalmente, Javier tomó una decisión. Necesitaba un poco de inspiración, algo que le recordara que aún podía crecer, que aún podía soñar. Cogió su móvil y envió un mensaje a Sofía: voy al taller. Nos vemos. Sofía respondió rápidamente: genial. Será estupendo verte allí. Javier sonrió para sí mismo. Tal vez este era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida, una etapa en la que podría volver a ser ambicioso, en la que podría construir algo propio. Al llegar al taller, Javier y Sofía se encontraron casi al mismo tiempo. El ambiente estaba iluminado con proyecciones de gráficos financieros y el sonido de charlas motivadoras llenaba el aire, creando una atmósfera vibrante, llena de energía. Clara, emocionada por la actividad, corrió a unirse a otros niños en las actividades interactivas instaladas en la plaza, juegos educativos sobre dinero, aplicaciones de simulación de inversiones. Javier y Sofía se acercaron a una de las mesas cercanas, disfrutando de la fresca brisa de la noche. Parece que Clara se lo está pasando genial, dijo Javier, sonriendo al ver a la niña interactuar con los demás, su risa resonando en la distancia. Le encantan estos eventos. Es bueno que se divierta y aprenda al mismo tiempo, respondió Sofía con un tono ligero, casi maternal. Luego cambió de tema, mirando a Javier con interés. ¿Y tú, Javier, cómo es tu relación con el dinero?
¿De dónde viene esa ambición que mencionaste? Javier se sintió un poco desconcertado por la pregunta, ya que no era algo de lo que solía hablar abiertamente. Pero Sofía parecía genuinamente interesada, no como los clientes del café que solo buscaban presumir. Solo tengo a mi padre, comenzó, dudando antes de continuar. Ha estado viviendo en un hogar de ancianos durante algunos años. No he podido ayudarlo ni económica ni emocionalmente. Siempre quise hacerlo, pero nunca tuve los medios. Sofía frunció el ceño, con una expresión de empatía. Debe ser difícil para ti. Sí, pero en cierto modo creo que es lo mejor para él. Allí recibe cuidados que yo nunca pude darle, dijo Javier, suspirando y mirando al suelo. Pero me siento culpable. Siento que lo he abandonado. Sofía asintió, tratando de asimilar lo que escuchaba. La idea de su padre viviendo en un hogar sin poder tener libertad ya le parecía inquietante, pero saber que Javier cargaba con ese peso lo hacía aún más abrumador. ¿Has pensado en aplicar reglas de millonarios para cambiar eso?, preguntó, con un tono cuidadoso pero firme. Javier levantó la mirada, sintiéndose un poco atrapado en sus pensamientos. Al ver la expresión de sorpresa en su rostro, Sofía se dio cuenta de su desconcierto y rápidamente añadió, no es que te esté presionando ni nada por el estilo. Pero sinceramente creo que tienes potencial. Solo me pregunto qué te ha frenado. Javier soltó una risa, aunque sin rastro de alegría. Lo he pensado, sí, muchas veces. Pero mi jefe en el café nunca lo permitió. Para él, solo servía para servir cafés, nada de cursos, nada de libros. Decía que era innecesario, que eso no era para alguien como yo. Sofía apretó los puños, tratando de contener la ira que le provocaba escuchar eso. Aunque no conocía al jefe de Javier personalmente, ya tenía una idea clara de qué tipo de persona era. Eso es absurdo, Javier, dijo, con la voz temblando de indignación contenida. Todos deberían tener derecho a aprender, a crecer, a invertir en sí mismos. Tu jefe te restringió, te hizo creer que no valías más que eso. Javier se encogió de hombros, como si ya hubiera aceptado esa situación como normal. La verdad es que nunca estuve muy unido a oportunidades. Para ser honesto, siempre pensé que ese era mi lugar. Sofía, confundida, preguntó, ¿a qué te refieres? Javier respiró hondo antes de contestar. Crecí en una familia humilde. Mi padre trabajaba en una fábrica, sin ascender nunca, viviendo con lo justo. Nosotros apenas llegábamos a fin de mes. Cuando él envejeció y tuvo que ir al hogar de ancianos, me quedé atrapado en esa mentalidad. Siempre me trataron como el que no llega lejos, y nunca vi razón para cambiar. Era lo que conocía. Sofía guardó silencio, asimilando lo que Javier acababa de compartir. Cada palabra confirmaba lo que ella empezaba a temer, que Javier había sido condicionado a pensar que su vida no podía ser más que un ciclo de supervivencia. Espera, ¿qué has dicho sobre siempre?, preguntó, tratando de entender mejor. Javier asintió, intentando aclarar. Mi padre siempre trabajó para empresas grandes, sin ascender. Él se encargaba de todo en el hogar, y yo crecí con esa mentalidad. Cuando fue al hogar, me quedé en lo conocido. Me parecía lo más natural, seguir el mismo camino. Sofía seguía procesando la información, pero algo le quedó claro. ¿Y te pagaban bien por esto?, preguntó, tratando de entender la naturaleza de su situación. Javier la miró, confundido. Nunca me pagaron lo suficiente, ni a mi padre ni a mí. Él siempre trabajó ahí, cuidando lo básico, sin recibir nada extra a cambio. Yo seguí el mismo patrón. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Javier, ¿entiendes lo que esto implica? Te usaron, te trataron como a un empleado sin valor, sin compensación justa, y ahora sigues atrapado en esta situación sin haber sido reconocido. Dios mío, esto es explotación, es un crimen contra tu potencial. Javier parpadeó, como si las palabras de Sofía no tuvieran sentido. Había vivido esa realidad tanto tiempo que no comprendía lo que ella intentaba explicarle. No sé, siempre fue así. Me dieron un empleo, y yo me ocupé de lo que podía, reflexionó, con la voz baja. Nunca lo había pensado de esa manera. Javier, ¿no ves que no te estaban dando un empleo, sino que te mantenían atrapado?, dijo Sofía, con una mezcla de frustración y empatía. Esto no está bien. No puedo entender cómo has pasado tanto tiempo sin darte cuenta.
Javier miró al suelo, confundido, incapaz de responder porque nunca había reflexionado sobre cómo podría ser su vida de otra forma. Nunca pensé mucho en ello. Era lo que conocía. Y cuando las cosas comenzaron a empeorar con las deudas, ya parecía demasiado tarde. Sofía respiró hondo, esforzándose por ocultar su indignación. Javier, mañana vendrás conmigo a un grupo de mentores. Tengo un amigo, Víctor, que es coach financiero y me ayuda de vez en cuando. Creo que podrá explicar mejor lo que te ha sucedido y qué se puede hacer a partir de aquí. Javier miró a Sofía, sorprendido ante la oferta de ayuda que nunca pensó que recibiría. ¿De verdad crees que tengo algún potencial?, preguntó, con un leve tono de esperanza en su voz. Estoy segura de que sí, respondió Sofía con determinación. Esa mentalidad te ha limitado durante años. Te lo deben, y voy a ayudarte a conseguir lo que te pertenece por derecho. Javier asintió, todavía algo aturdido por lo que había escuchado, pero sintiéndose confiado en Sofía. De repente, sintió que tal vez había una salida, una oportunidad de comenzar a vivir por sí mismo, lejos de las limitaciones impuestas por su pasado. Esa noche, al despedirse, regresó a su apartamento con la mente repleta de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sentía miedo e inseguridad, sino que algo nuevo empezaba a florecer dentro de él, la esperanza de una vida libre de las sombras que lo habían aprisionado durante tantos años. A la mañana siguiente, Javier se despertó con el ánimo apesadumbrado pero decidido. Sofía llegó puntualmente a su apartamento, como había prometido, y juntos se dirigieron al grupo de mentores. El trayecto fue silencioso, pero cargado de expectativas e incertidumbres. Javier no sabía qué esperar de aquella reunión, aunque una parte de él anhelaba encontrar respuestas a tantas preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Al llegar a la oficina, fueron recibidos calurosamente por Víctor, un hombre de mediana edad con una presencia serena y confiable. Le extendió la mano a Javier y Sofía, invitándolos a entrar. Siéntense, pónganse cómodos, dijo, ajustándose las gafas mientras tomaba asiento en una mesa de madera pulida. Sofía me ha resumido la situación, pero quiero escucharlo directamente de ti, Javier. Respiró hondo, un poco nervioso, y comenzó a narrar su historia con cada detalle que podía recordar. Todo parecía ir cobrando sentido, desde su infancia en un hogar humilde, donde su padre trabajaba incansablemente en una fábrica sin ascender nunca, hasta su empleo en el café, que nunca se formalizó en algo mejor, atrapándolo en un ciclo interminable de esfuerzo sin recompensa. Habló de las deudas que lo perseguían, de la humillación en el café, de la sensación de no valer nada más que para servir. Víctor escuchó en silencio, con la mirada fija, mientras Javier relataba fragmentos de su vida que ni siquiera él había comprendido del todo hasta ese momento. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó la sala. Víctor, que había escuchado todo con atención, se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, visiblemente afectado. «Dios mío», murmuró, quitándose las gafas y frotándose la cara con las manos. «Javier, tú y tu familia habéis sido limitados durante años. Esto es muy grave». Javier parecía desorientado, intentando asimilar todo lo que se le estaba diciendo. «Pero pensé que así era la vida laboral. Así ha sido siempre desde que tengo memoria», dijo, con la voz temblando ligeramente. Víctor respiró profundamente, con un rostro serio, le aclaró. «Javier, en términos prácticos, nunca estuviste en un camino de crecimiento. Esas oportunidades te fueron negadas. Tu padre trabajó durante años sin recibir avances, y a ti te impidieron incluso aprender sobre finanzas o desarrollo personal. Has sido mantenido en una burbuja donde no tenías otra perspectiva de vida, y eso es un crimen contra tu potencial». Javier, aún procesando las palabras del coach, sentía que la confusión le oprimía el pecho. Sabía que había algo mal en su vida, pero nunca imaginó la magnitud de lo que había vivido. El dolor de esa realidad comenzaba a hacerse más pesado. «Siempre pensé que así eran las cosas. Nunca conocí nada diferente», admitió, mirando al suelo. «Lo que hace que esta situación sea aún más cruel», dijo Víctor con empatía, «es que te mantuvieron en una rutina donde no tenías otra perspectiva de vida. Y eso es un crimen». Javier miró a Sofía en busca de consuelo. Ella le tomó la mano con suavidad, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Vamos a resolver esto, Javier», afirmó Sofía con determinación. «Ya no estás solo». Javier asintió y continuó. «¿Qué necesitas de mí?». Víctor respondió.
Ahora comprendes la gravedad de lo que te ha sucedido. Voy a enseñarte las 7 reglas de los millonarios que casi nadie aplica. Te buscaré apoyo en lecturas, prácticas y ejercicios, porque es crucial que tengas la ayuda necesaria para enfrentar esta nueva etapa. Javier sacudió la cabeza, sin palabras. Parte de él sabía que necesitaba esa ayuda, pero le resultaba difícil aceptar que toda su vida había estado fundamentada en limitaciones. No sé si puedo comprender todo esto, admitió, con la voz temblorosa. Víctor sonrió con comprensión. Tendrás tiempo para asimilarlo todo. El aprendizaje te ayudará a entenderlo y, lo que es más importante, a sanar las heridas del pasado. Has sido víctima de algo muy serio, y reconocerlo es el primer paso hacia tu recuperación. Sofía le apretó la mano con firmeza, ofreciéndole su apoyo. Lo superarás, Javier, y estaré aquí contigo, dijo, mirándolo a los ojos. En los meses siguientes, Javier comenzó el entrenamiento que le había recomendado Víctor. Al principio, estaba reticente, sin entender cómo esas reglas podrían ayudarlo realmente. Pero poco a poco, las sesiones con el coach comenzaron a abrir puertas en su mente que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Leyó libros, asistió a talleres, practicó ejercicios de planificación financiera. Lloró mucho durante el proceso, al sentir el peso de las limitaciones que le impusieron desde pequeño, las oportunidades que nunca tuvo y la vida que se forjó para servir sin que él se diera cuenta. Todo esto lo golpeó de manera devastadora, haciéndole entender que su realidad no era normal y que su entorno lo había mantenido prisionero en una ilusión. Fue un dolor profundo, pero también un despertar. Sofía lo visitaba con frecuencia durante este periodo, trayendo palabras de aliento y un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se volvían difíciles. Tienes la oportunidad de vivir verdaderamente, Javier, le decía cada vez que él se sentía desanimado. Ellos no te valoraron, pero tú puedes construir una nueva historia. Después de meses de entrenamiento, Javier empezó a entender lo que había sucedido y se sintió listo para enfrentar su pasado. Las lágrimas que derramó al comprender la gravedad de la situación también fueron un acto de liberación. Ya no era el hombre sumiso que aceptaba lo que le imponían. Estaba redescubriendo su propia fuerza. No sé cómo agradecerte, Sofía, le dijo un día después de otra visita suya, mientras tomaban un café en su apartamento, ahora un poco más organizado gracias a sus esfuerzos. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría visto la verdad. Sofía sonrió y le puso la mano en el hombro. No necesitas agradecerme, Javier. Solo te hemos mostrado el camino. El resto lo hiciste tú. Y ahora te toca vivir la vida que siempre mereciste. Javier le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad renovada y una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba listo y, por primera vez, creyó que podía ser realmente libre. Javier estaba nervioso mientras esperaba que comenzara la aplicación de la primera regla. Los meses que habían pasado desde que empezó el entrenamiento habían sido intensos. El coaching lo ayudó a enfrentar las heridas del pasado, pero ahora, aplicar las 7 reglas de los millonarios que casi nadie aplica sería la verdadera prueba. A su lado, Sofía lo miraba con una expresión alentadora. ¿Estás listo para esto?, preguntó suavemente, intentando calmarlo. Sí, respondió Javier, aunque sentía un revuelo en el estómago. Ya no les tengo miedo a las limitaciones. Víctor entró en la sala con una actitud confiada, y Javier sintió una oleada de tranquilidad al darse cuenta de que no estaba solo. Víctor había hecho un excelente trabajo preparando cada detalle de las reglas, incluyendo ejemplos reales de millonarios como Warren Buffett, Elon Musk y Oprah Winfrey. La sesión comenzó, y Víctor fue el primero en hablar, exponiendo la primera regla: invierte en ti mismo antes que en nada más. Explicó cómo los millonarios dedican tiempo y dinero a su educación, salud y habilidades, en lugar de gastar en lujos inmediatos. La mayoría gasta en cosas que se deprecian, pero los ricos construyen activos personales. Piensa en Warren Buffett, que aún lee 5 horas al día para mantenerse informado. Javier intentó justificarse, recordando su pasado. Yo cuidé de mi trabajo, no tendría nada si no fuera por eso. Les di mi tiempo, todo lo que necesitaban. Su tono estaba lleno de resentimiento, y Sofía sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Víctor, sin embargo, estaba preparado. ¿Eso es lo que demuestras como inversión?, preguntó, mientras el grupo observaba atentamente.
Impedirte aprender, explotar tu tiempo sin remuneración adecuada, manteniéndote como empleado estancado y haciéndote creer que era normal. Javier intentó responder, pero Víctor fue más rápido y mostró un ejemplo. Imagina a Jeff Bezos, quien invirtió en su educación en Princeton antes de fundar Amazon. Si sigues con esta mentalidad de no invertir en ti, convertirás tu vida en un ciclo de estancamiento. La explicación resonó en la sala, generando un pesado silencio. El rostro de Javier se tornó más serio. Esa era su idea de progreso. Javier, al ver que la situación se transformaba, intentó salvarse. Se levantó abruptamente, con voz temblorosa, se dijo a sí mismo: esto es un error. Dime que sabes que siempre has invertido poco. Su mente estaba llena de dudas, pero luego cambió de táctica. Su expresión de duda se transformó en determinación. Siempre has sido un empleado, y siempre lo serás, se reprochó interiormente, con ojos fijos en su reflexión y desbordando autodesprecio. Víctor interrumpió: la regla 1 te libera, Javier. Lee un libro por semana sobre habilidades. Invierte en cursos, en tu mente. Javier sintió alivio. Meses después, aplicó la regla, transformando su vida. Aprendió habilidades digitales, completó certificaciones en marketing y lanzó un side hustle, un pequeño negocio de diseño gráfico que empezó a generar ingresos. Asociado con Sofía, crecieron un negocio de consultoría que generaba ingresos pasivos. Cada ganancia era un recordatorio de cuánto había logrado. Ayudó a Clara con sus clases, orgulloso de ofrecerle lo que él nunca tuvo. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto, le dijo a Sofía una noche, mientras revisaban los números de su negocio. Fue tu propia fuerza, respondió ella, sonriendo. La segunda regla fue: vive por debajo de tus medios. Javier aprendió de Charlie Munger, quien ahorra el 70% de sus ingresos para invertir. Evitó lujos, viviendo frugalmente, e invirtió en activos que crecieron con el tiempo. Encontró satisfacción en la simplicidad, sabiendo que cada peso ahorrado era un paso hacia la libertad financiera. La tercera regla: crea múltiples fuentes de ingresos. Inspirado por Robert Kiyosaki, Javier lanzó un blog sobre finanzas personales y un pequeño e-commerce de productos digitales. Fracasó al principio, con un curso en línea que no se vendió, pero persistió, diversificando hasta que sus ingresos pasivos superaron su salario anterior. La cuarta regla: rodéate de gente exitosa. Javier dejó amigos negativos que lo desanimaban y se unió a grupos de emprendedores. Sofía lo conectó con mentores que le dieron tips, como invertir en acciones que triplicaron su valor. Estas conexiones aceleraron su crecimiento, abriendo puertas que antes ni siquiera veía. La quinta regla: aprende a fallar rápido. Javier perdió dinero en una inversión inicial, un fondo que prometía mucho pero colapsó. Inspirado por Thomas Edison, quien falló 1000 veces antes de inventar la bombilla, analizó el error, ajustó su estrategia y encontró éxito en un nuevo proyecto. La sexta regla: da valor primero. En lugar de vender agresivamente, Javier ofreció consejos gratuitos en su blog, atrayendo clientes leales. Como Oprah Winfrey, que comparte inspiración antes de monetizar, construyó confianza, lo que llevó a partnerships con marcas locales. La séptima regla: piensa a largo plazo. Inspirado por Bill Gates, Javier planeó décadas adelante, invirtiendo en fondos indexados que crecieron con el interés compuesto. Evitó la tentación de gastos rápidos, enfocándose en un legado que pudiera beneficiar a su familia y comunidad. Pasaron 10 años desde que Javier aplicó estas reglas. Su negocio creció hasta convertirse en una empresa multimillonaria, con empleados y filiales en varias ciudades. La indemnización emocional de su pasado lo impulsó a seguir adelante. Ahora, como millonario, ofrecía talleres gratuitos para enseñar a otros las reglas que lo habían transformado. Pagó el hogar de su padre, asegurándose de que tuviera los mejores cuidados, y apoyó a la familia de Sofía, incluyendo los estudios de Clara. Un día, en un evento de networking, se encontró con su antiguo jefe, ahora en quiebra, trabajando como guardia de seguridad. El hombre, con una sonrisa desesperada, le suplicó ayuda. Javier, sé que te traté mal, pero he cambiado. Podemos trabajar juntos. Javier, sereno, lo miró a los ojos. Aplicaste mal las reglas. Yo las seguí, y mira dónde estoy. No hay vuelta atrás. Se alejó, sintiendo que el pasado ya no tenía poder sobre él.
Javier sonrió mientras conducía de regreso a casa, pensando en Sofía, Clara y su nueva vida. La libertad que tanto deseaba era suya. Había aprendido las 7 reglas de los millonarios, y ahora las vivía cada día. Su historia no era solo de éxito financiero, sino de una transformación profunda, de un hombre que rompió las cadenas de su pasado para construir un futuro sin límites. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.